nos ayudamos también. La palabra de hoy es la oración que cambia destinos. ¿Usted sabe que la oración cambia los destinos? La oración cambia la realidad. La oración cambia todo. La oración lo cambia todo. La oración puede modificar cualquier entorno, cualquier cosa natural puede ser modificada. Cualquier cosa natural puede ser modificada. La palabra de Dios dice que Josué oró y el sol se paró. Una oración poderosa. Ahí te queda sol. Y luna, quédate del otro lado. No te muevas, quédate ahí, quietito. Y esa palabra de un hombre de Dios, alguien que sabía pedirle a Dios y ordenó a lo natural, fue poderoso más que las leyes naturales. Las leyes naturales las hay que respetar, por supuesto que sí. Si vos te tirás palomita va a caer al piso, porque hay una ley de la gravedad. Yo la conozco muy bien, me he caído varias veces, así que estaba recordando el otro día cuando le mostraba los cambios en la bicicleta de Andrés. Digo, sí, anda, mira, yo agarré velocidad, che, claro, bajita la bici, yo alto. Y cuando llegué a la esquina quise frenar, la bici frenó, yo no, volé como Superman. Volé como Superman, digo, oh, Superman, oh, el tema del aterrizaje, ¿no? Después, la gravedad, y el peso, para colmo, ahí, fui rápido, se imaginan. Así que la ley de gravedad existen las leyes naturales, pero con Dios y la oración, el poder de la oración modifica cualquier ley natural. Lo hemos visto con sanidades, prodigios, provisión divina. Cuántos milagros hemos visto, y a veces pasamos más tiempo en los problemas que en la oración. Y el Señor te dice, búscame más a mí, pasa más tiempo conmigo, ora más. La oración es fundamental. Quiero que me acompañe la palabra de Dios a Mateo 21:20, perdón. El Señor había pasado por una higuera y no daba fruto, dijo que se seque. Y los discípulos abrieron los ojos grandotes, como muchas veces lo abrimos con Dios, que nos sorprende las cosas que hace, porque la palabra de Dios dice que nos hace más de lo que nosotros pedimos y nos imaginamos. Como digo siempre, Dios tiene el factor wow, no, impresionante. No es simplemente milagro, sino impresionante lo que hace el Señor. Siempre es más de lo que pedimos, más de lo que nosotros podemos imaginar, pero tenemos que pedirle al Señor. Dice la palabra de Dios, así que los discípulos veían y decían, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si usted lee la palabra así, sería en el cordobés, dice posta, esto es, créanlo, esto es así. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen en su palabra? Todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. El poder de la oración. Todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. ¿Y por qué pasamos tanto tiempo tratando de resolver los problemas? Cuanto más tenemos que orar, cuanto más tenemos que pedir. Y entender algo fundamental de la oración. Es tan triste ver a gente clamando, pidiendo
a dioses que no existen, falsos dioses, y haciendo súplica y haciendo rezos y repitiendo. Pero sin embargo, hay muchos cristianos que en vez de orar, rezan. Rezan. ¿Sabe la diferencia entre orar y rezar? Hay una diferencia abismal. Según el diccionario, según la Real Academia Española, la palabra oración significa dirigirse mentalmente o en palabra a una divinidad o una persona sagrada, frecuentemente para hacer una súplica. También dice de hablar en público para persuadir o convencer a los oyentes de mover su ánimo. Pero eso sabemos que no tiene ningún poder, ¿no es cierto? Hablar, si yo hablo, como decía el apóstol Pablo, si hablo de mi propio, de lo mío, lo que yo tengo, de mi sabiduría, nada pueden hacer. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es el que trae cambios y entender que debemos orar. ¿Y sabe cuál es la palabra, la definición de rezar? Recitar una oración. Un poema, recitar Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Recitar una oración. La podemos hacer de memoria. Y hay algunos que no recitan esas oraciones, pero sí recitan sus peticiones. Señor, por mi suegra que se viaje para otro lado, y siempre las mismas oraciones y siempre repetidas. Ya van con la lista de precios ahí, con la lista de pedido. Por Carlito, por Raúl, por... Y recitamos oraciones, repetimos oraciones, repetimos las mismas oraciones. ¡Ay, qué tremenda oración del pastor! Lo voy a repetir la oración del pastor. Hay gente, yo lo he visto, gente que tiene oraciones de personas que la tienen escrita y repiten esas oraciones. Repiten esas oraciones. No está, es la oración de sanidad. Vamos a orar la oración de sanidad. Vamos a orar la oración de prosperidad. No, Dios no es tonto. No. Cuando usted habla con alguien, ¿cómo se refiere? Eso es una oración. Cuando hacemos con alguien, hablamos y le decimos y le expresamos lo que sentimos. Si caemos a alguien y le decimos todo el día lo mismo, ¿no es cierto? Llegamos, hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. Recitado. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Y la otra persona hace, bueno, aquí llegó. Algo sin compromiso, sin comunión, ¿no es cierto? Solo por compromiso, hola, ¿cómo te va? Bien, gracias, chao, chao. Es un recitado, no es una oración, es simplemente costumbre. Y el Señor no quiere de eso, sino que entremos en su presencia, dialoguemos con Él. El Señor Jesucristo fue bien claro. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:5, claramente, no recen, oren. No recen, clarita la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando ores, no seas como los hipócritas. Clarita la palabra de Dios. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está mal hacerlo para que lo vean, o tocar un instrumento para que lo vean, o hacer algo para que te vean. Dice que eso es toda tu recompensa. Pero si hacemos algo para Dios, tiene una recompensa mayor, ¿no es cierto que es así? Cuando servimos a Dios, cuando lo hacemos, no por que nos vean las personas, sino hacerlo con la convicción de que estamos sirviendo al Dios viviente, que estamos haciendo su voluntad, que buscamos agradar a Dios. Hay una recompensa mayor. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra las puertas. Ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y acá hay algo tremendo. Tremendo. Dice, cierra las puertas. Entra en un aposento. Entra en tu lugar donde vos estés. Pero no simplemente significa cerrar las puertas naturales, sino espirituales en tu mente. Entrar a cerrar las puertas, porque el enemigo sabe que si te interrumpe la oración, empezás a hacer un rezo.
Ya empezás a rezar, ya no empezás a tener una comunión. Te vienen con los pensamientos, ay, pagaste el PEC, ay, che, ¿cuándo se vence la válvula? ¿No se venció? Apagaste la plancha antes de salir. Ya ahí te saca, ¿viste? Te saca de la concentración. Ay, tal cosa. Cerrar las puertas, cerrar los oídos y concentrarse. Estás en una audiencia con el Rey del universo, el Creador del cielo y la tierra. Lo demás no importa. Ese momento es sagrado. Apaga el celular, apaga todo, suena el teléfono. ¿Qué importa quién llama? Estás hablando con el Dios Todopoderoso. En la oración, yo no estoy para nadie. Apago el celular, después devolveré los llamados. Pero un momento especial con el Señor. Estoy hablando con papá. Y es más importante que cualquier otra cosa. Cerrar todas las puertas. Dice el versículo número 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis así pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero tenemos que pedirle. No, Dios sabe que necesito. Dios sabe que necesito que mi suegra se mude de mi casa. Dios lo sabe. No, tenés que pedirlo. Antes que lo pidas, Dios sabe, pero no quiere que le estés recitando la misma oración siempre, sino orando, buscando esa comunión con Dios, el diálogo con Dios. Ayer a las 5:30 de la tarde, mirá a la ventana, el agua. Normalmente busco la presencia de Dios de rodillas, con los ojos cerrados, pero estaba con los ojos abiertos, hablando con el Señor. Le digo, Señor, hemos hecho un esfuerzo muy grande. Lo que está a nuestro alcance lo hemos hecho. Y tenemos mucha expectativa con lo que vas a hacer esta noche. Y del tiempo no tenemos manejo. No podemos hacer nada. Esto ya no lo tenemos, así que... no podemos hacer nada con el tiempo. Le digo, Señor, no... pero sí, tú puedes hacer con el tiempo. Y clarito lo sentí del Señor. A las 7 no llueve más, no cae una gota más. Y así fue. A las 7 en punto no cayó una gota más en la ciudad. A las 7 en punto. Algunos me escriben diciendo, pastor, ¿se hace la campaña? ¿Se suspende? ¿Se pasa todo otro día? No se hace. Y en el nombre del Señor no va a llover. Porque no estamos haciendo algo para nosotros, es para Dios. Pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo. Pedirle al Señor, pedirle, hablar, Señor, yo quiero esto, ser detallista con lo que queremos. Pedirle al Señor qué es lo que nosotros queremos. Por supuesto, yo siempre aconsejo terminar la oración diciendo, hágase tu voluntad. Porque Él sabe mejor lo que necesitamos. Él sabe bien lo que necesitamos, mejor que nosotros, pero debemos pedir, debemos orar, debemos clamar. Es clara la palabra de Dios. Y dice, yo no hagáis pues semejante a ellos. El versículo número 9 dice, vosotros pues oraréis así. Un ejemplo. No hagan repeticiones, dijo recién, no es que oren así, así tienen que orar. Esta es la palabra que tienen que usar, este es el cuadradito que deben usar siempre, un rezo. No lo dice así, dice que les presento un ejemplo. ¿Por qué? Si usted lee todo el versículo, el capítulo número 6 le dice, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque sabían que el poder de la oración cambia el destino. Cambia las leyes naturales. Los discípulos dijeron, no le dijeron, enséñanos milagros, enséñanos a orar. ¿Cómo se hacen los milagros? No, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo, así, Padre nuestro que estás en los cielos.
Lo que está representando en el Padre Nuestro es cómo debemos orar. Simplemente un ejemplo. Reconocer que Él es Dios primeramente, glorificar su nombre santo, pedir que venga el reino de los cielos, que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. No que lo impío desgraciado de la calle haga la voluntad de Dios. No, nosotros, yo haga la voluntad de Dios. Como se hace la voluntad en el cielo, aquí en la tierra. Y de eso depende que vivamos en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Que se haga la voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, en nosotros. Muchos entran en la oración pidiendo perdón. No es la forma correcta. Si usted ve la oración, el Padre Nuestro, como lo enseñó el Señor Jesucristo, después dice, perdona nuestras faltas. Pero antes viene como un hijo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y tener bien en claro. ¿Cuál es la relación que tenemos con Dios? Él es el Dios Todopoderoso que modifica las cosas y todo lo hace por los hijos. Los hijos que vienen a pedirle. ¿Qué le piden sus hijos? Lo maravilloso y lo grande que Dios no tiene límite. Qué feo, ¿no? Para un padre cuando te piden algo que no puedes darle a tus hijos, ¿no? Que no te piden tonteras, ¿no? Pero te piden algo y no está a tu alcance. Es triste, ¿no? Pero ¿saben qué? Para papá, para Dios, no hay nada inalcanzable. Y todo lo que pidáis, algunas cosas, todo lo que pidáis, orando, lo recibiréis. Creyendo, pedir, creyendo, no dudando, recibiréis. Algunas cosas, todo. Es clara la palabra de Dios, es clara la palabra de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. Amén. Gloria a Dios porque lo conocen al Dios viviente. Dios no obra por necesidad, Dios obra por fe y por pedirle a Él. ¿Hay una necesidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay una necesidad? Orar. ¿Hay una necesidad? Orar. Quiero que me acompañe la palabra de Dios a Santiago 5:13. ¿Hay necesidad? Orar. ¿Hay necesidad? Orar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hagan oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Así que estoy contento, ahora voy a empezar a cantar. Se agarran algunos. ¿Sabe qué? Ayer también estaba tentado de cantar ahí. Cuando subí ahí arriba voy a cantar. Le contaba ahí a los pastores, digo, voy a cantar también. Bueno, decía, porque yo creo un efecto maravilloso, en serio, es un efecto que creo. Los perros aúllan cuando me escuchan cantar, es algo impresionante, sobrenatural, yo no sé por qué, pero bueno, no voy a cantar, pero estoy alegre y canto, voy en el auto cantando, ahí me escucha, así que no hay problema ahí. No canto bien, pero canto alto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿En nombre de quién? En nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Combo, completo. Sanidad y liberación. Libre atadura. En una sola oración. ¿Hay una necesidad? Orar. ¿Hay una necesidad? Orar. 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 Todo lo que pedís, recibís. Todo lo que pedís, recibís. Es clara la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Marcos 11:26. A 11:24, perdón, 11:24. Ahí no compliqué a los muchachos del Pablo. 11:24. Ahí usted ve esa imagen que hay de fondo. Un hombre que llega a un estado de desesperación, ¿no? Para pedirle a Dios. Y muchas veces necesitamos nosotros, no que Dios necesite, Dios no quiere vernos con las lágrimas, chorreando moco, para darnos el milagro.
Cuando tu hijo te viene a pedir, espera que lloren. Yo no, por Dios, cuando te piden llorando es porque es capricho, ¿viste? Va a decir no, porque no. Hay oraciones que el Señor mismo también debe decir, hijo, mira lo que me estás pidiendo, por favor. Eso me pedí. Bueno, y los hijos vienen, entonces ay, mami. A mí solamente me pasa. Y se tira al piso, patalea. Pero nosotros necesitamos eso. A veces necesitamos ese y entregarle nuestra carga al Señor. De esa forma, yo lo hago. Yo me tiro así. Yo me revuelco en la presencia, me humillo ante Él, le digo, Señor, necesito este milagro. Ayúdame, necesito. La palabra de Dios habla de clamar. Para mí el clamor es tirarme a los pies del Maestro. Esa canción tan bonita que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Porque cuando vos te humillás, Él te levanta. Vos te humillás, reconoces que necesitas de Él, pero Él nos quiere dar todo. Dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es demasiado fácil, che. Eso es fácil. Es fácil. Orar, creyendo, recibiréis. Orar, creyendo, recibiréis. Está clara la palabra de Dios. Pero también habla la palabra de Dios que debemos perdonar. A veces nosotros oramos y esa oración no llega porque necesitamos perdonar. El versículo 1 de 25 dice, y cuando estéis orando, va a recibir todo. Pedir, creyendo, recibiréis, vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahí se refiere a todo, incluyendo la suegra, la cuñada, todos. El vecino. Oh, tengo un vecino nuevo que es folclorista para Colombia. No tengo nada con los folcloristas, pero están hasta alta hora guitarreando. No, Dios santo. Toda la noche estuvieron. Era a las 5:30, me levanto, todavía estaban guitarreando. Dios santo. También ahí orando para que se mude. Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Vamos a pedirle a Dios y tenemos cosas pendientes que el Señor no le gusta. Tenemos que perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, debemos perdonar no por la otra persona. No es que la otra persona se merezca el perdón. No importa que se merezca. Lo más probable es que no se lo merezca el perdón. Pero yo necesito perdonar porque necesito que Dios me perdone. Porque necesito que mis oraciones sean escuchadas. Ay, Dios no me escucha. Perdonar, perdonar, perdonar. Necesitamos perdonar, necesitamos perdonar, necesitamos perdonar. La palabra de Dios habla del estorbo de la oración. El estorbo, estorba la oración, no llega. Un estorbo es como una piedra. Estorbo en ruso significa suelo. Estorbo. Y la palabra de Dios habla en 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Y acá esto le hablan al marido, así que agárrense marido. Dice el apóstol Pedro, vosotros maridos igualmente
Vivid con ella sabiamente. ¿Qué quiere decir sabiamente? ¿Entenderla? No, sabiamente. Sabiamente. ¿Cómo, pastor, sabiamente? Acá lo dice claramente. Es muy clara la palabra de Dios. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La hermana que digan gloria a Dios, por lo menos, ayúdeme. ¿Cuántas dicen amén? Una sola que aplaude. Atiendan marido, atiendan marido. Y como coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué es la gracia de la vida? La felicidad, el gozo. Somos parte, compartido, coheredera de todas las bendiciones, al lado. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, esposas, ¿están enojados con su marido? Perdonen. 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 La oración es primordial. La oración es la que nos conecta con Dios. Es como conectarnos a la corriente. Necesitamos conectarnos con Dios, así como uno necesita para que algo funcione, estar conectado a la corriente. ¿No es cierto que es así? Si no conectamos el celular, ¿qué pasa? No anda, no funciona. Y cuando no tenemos internet, no anda el celular, ahí golpeando el celular, no anda. La semana pasada tuve que viajar a Chile y allá no andaban los teléfonos, nada. No tenía internet, así que andaba buscando wifi. Wifi, ay, algún wifi. Zona de wifi, ahí vamos. Lo lindo que con Dios no perdemos señal. Ese tipo está colgado tratando de llamar o ese está. No, hay señal en todos lados. Solamente conectarnos, Señor. 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 No tiene que ver con una oración elocuaz. No tiene que ver con la extensión de la oración. Cuando tenemos una necesidad. Hay veces que yo he visto la mano de Dios con un simple Señor. La mano poderosa de Dios librándome de un accidente fatal. ¡Señor! No había tiempo para decir, Señor, necesito que tú me salves porque ahí puedes enfrentarme con una muerte segura. No había tiempo. ¡Señor! Y ver la mano de Dios, cómo las cosas cambian. Todo se modifica en un segundo. Así de rápido. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. A mí hay una imagen muy graciosa, decía un hombre, Señor, dame una señal. Dame una señal. La siguiente. Dame una señal. La siguiente. Ahí está. La señal y ve como el WhatsApp, los dos ratitas. Señor, dame una señal que escuchaste mi oración. Sí, siempre te escucha el Señor. Siempre nos escucha el Señor. El Señor inclina el oído, el Señor nos está escuchando. El Señor nos está escuchando, siempre. Es personal, eso es entre vos y yo. Él inclina su oído. Inmediatamente va a decir, Padre. Sí, hijo, sí, hija, ¿qué necesitas? Atiende tu oración, siempre. Siempre atiende tu oración. Por supuesto que el diablo no quiere que te conectes con el Padre. El diablo no quiere que subas ese switch. No quiere que estés conectado. Va a hacer lo imposible. Va a traerte más aflicción. Va a traerte más problemas, distracciones para que no estés conectado. Prohibido conectarse. Prohibido conectarse, dice el diablo. Quiero que me acompañe a Juan 15, 16. Habla la palabra de Dios de dar frutos. Dar frutos. Dar frutos. Juan 15, 16.
Es clara la palabra de Dios diciéndonos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto es algo tan maravilloso que uno piensa que uno se acercó a Dios. Sin embargo, Dios vino y abrió tus brazos y te buscó y te levantó de donde estabas, en la esclavitud. Te sacó, te libró y te trajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, y os has puesto para que vayas y hagáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Opa, acá hay algo. No era creyendo, orando, creyendo, obteniendo. Hay algo más. Perdonando, pero también dando frutos. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿A cuántas personas le predicas de Dios? No tengo oportunidad. Solamente a mí me encuentro con gente. Gente que tiene problemas, gente que tiene necesidad, gente enferma, gente que está pasándola mal. Está llena la calle de gente que la está pasando mal. Dar frutos. ¿Dar frutos para quién? ¿Para nosotros o para Dios? Para Dios. Es el fruto que debemos dar. Dar. Quiero que me acompañe a Juan 16, 23. Es tan clara la palabra de Dios. Muchas veces pasamos preguntando al Señor por qué. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidiera al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 14, 11 dice, créeme, que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Mayores obras que Jesús? ¿Mayores obras que Jesús? ¿Mayores obras que Jesús? Lo dice la palabra de Dios. Mayores obras. Van a ser mayores obras. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, porque el Señor Jesucristo estaba conectado continuamente con el Padre, en oración, en clamor. Vieron los discípulos y lo veían orar. Lo veían ahí derramarse la presencia de Dios a Jesús. Noche y día orando. ¿Y nosotros cuánto oramos? ¿Cuánto pasamos en oración? La palabra de Dios habla de la regla de oro. Mateo 7:7. ¿Hay una regla de oro en la palabra de Dios? Una regla de oro. La regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y acá el Señor te pregunta, ¿qué hombre que hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Alguno? Levanta la mano. Yo creo que no. ¿Y si le pide un pescado le dará una serpiente? Ninguno, por supuesto que no. ¿Cuánto le damos lo mejor que tenemos a nuestros hijos? Amén. Pues si vosotros siendo malos, siendo malos, no somos buenos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Es clara la palabra de Dios. Pedirle al Señor, clamar a Él, pedirle, clama a mí, yo te responderé, y nada más.
Y te mostraré cosas que nunca has visto. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a sorprender. ¿Qué te va a sorprender? Dios modifica todo. Necesitamos creer en el poder de la oración. La oración cambia el destino, cambia las reglas de juego. La oración modifica lo que está pasando. La oración modifica todo. ¿Qué necesidad tenés? ¿Hay aflicción? Orad. ¿Hay una aflicción? ¿Hay un problema? Orad. ¿Están gozosos? Canten alabanza. La oración cambia el destino. La oración cambia el destino. Debemos orar más. Debemos orar más. Debemos orar más. Presentarle al Señor nuestras aflicciones. No una vana repetición. No, Señor, esto. Y al día siguiente, esto. No un rezo. Es una relación con el Padre. Y pedirle al Señor. Miren su rostro. Padre Celestial, amado Dios, venimos a levantar esta oración, Señor, para pedirte por tus hijos, Señor, que puedan tener una relación directa contigo, esa relación de hijo con el Padre, pidiendo, dialogando, entendiendo que es una relación, mostrando, Padre Santo, su corazón, su necesidad. Padre amado, Padre bendito, toca a tu pueblo. Padre amado, tú tienes una mano poderosa que puedan aprender a pedir como hijos tuyos, Padre Santo, pidiéndolo todo, Padre amado, buscando y yendo por más, Padre Santo, no conformándose, no aceptando las reglas naturales de juego, sino yendo por más, conociendo que tú eres sobrenatural, todopoderoso, Padre amado, que puedan tener este entendimiento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase.